Bueno, hasta que empecemos, de cualquier manera, unas preguntitas. Mario Sinay, para el que no me conoce, algunos me conocen. Nacido en Argentina, nadie es perfecto, pero vivo en Israel hace 45 años y doctorado en Pedagogía del Holocausto. Pero justamente en este viaje me encuentro con que vengo a hablar más que del Holocausto, también sobre el Holocausto, pero más del Holocausto sobre este tema, lo que ocurrió el 7 de octubre. Estoy invitado por la Bnei Brit de México, Dan Tartakovsky, mi amigo, porque estamos abriendo un diplomado, que enseguida va a estar acá Claudia, que es de la Universidad Ort, con la Universidad Ort, la Universidad Hebraica y el Museo de la Tolerancia, que nunca se abrió en México hasta el momento, y esperamos que no seamos los últimos, titulado Holocausto, Genocidios y Derechos Humanos. Yo voy a dictar el primer módulo, las primeras 4 clases, entonces prácticamente vine por eso y aprovecho la oportunidad también para siempre estar en los colegios, capacitar a docentes, dar clases, conferencias, donde me invitan yo voy, esa es la política, donde me invitan yo voy. Este año en el Senado no me invitaron, no fui, normalmente me invitan, este año aparentemente se olvidaron, pero no importa, donde me invitan yo voy, donde no me invitan yo no voy. Entonces vamos a hablar de qué pasó con el 7 de octubre y traje tres representantes. Traje al pesimista, al realista y el optimista, y en este orden. El pesimista, el realista y el optimista. Dicho sea paso, el pesimista había sido optimista, pero ahora es un optimista experimentado en el Medio Oriente y se convirtió en pesimista. Y vamos a terminar con el optimista porque hay que terminar con un mensaje positivo. O sea, a pesar de todo y todo lo grave que fue que se iba a tratar de describirlo, quisiera que a pesar de todo nos vayamos con un mensaje optimista. Entonces, para empezar quisiera preguntarles, después del 7 de octubre, ¿no es cierto? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, señor, ¿cómo está? Preocupado, tengo una hija en el ejército. Señora, ¿cómo está? Con mucha incertidumbre de cómo va a terminar esto. Con mucha incertidumbre. Señora, ¿cómo está? Muy triste por todo lo que está pasando y los soldados que se han perdido y los que tienen, ¿cómo se llaman? Doctor Romanovsky, ¿cómo está? Sí, el creo está de más, a todos nos afecta, sí, a todos nos afecta. ¿Vieron qué pregunta inocente? Que cuando la preguntamos, hasta el 6 de octubre, nunca tuvimos intención de recibir una respuesta. Era una forma de saludarnos, ¿no es cierto? La respuesta en hebreo era Mashlomcha y la respuesta era Beseder. O sea, ¿cómo estás? Bien. O sea, nunca pensamos que alguien nos conteste. O sea, era una mera forma de saludarnos. Y a partir del 7 de octubre se pasó a hacer una pregunta muy difícil. Me llaman todos los días prácticamente mis amigos de la diáspora y me preguntan, Mario, ¿cómo estás? Y tengo que ponerme a pensarlo. Ya no es la respuesta, está todo bien, estamos todos bien. O sea, no, ahí lo que ustedes están diciendo. Entonces voy al final de la charla y hasta que no podamos volver a contestar al Manishma, a Kol Beseder, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aparentemente las cosas no están bien. Una pregunta tan sencilla e inocente que era tan sencilla de contestar pasó a ser un problema. Y los amigos que me llaman, tengo que pensar cada mañana nuevamente qué respondo a esa pregunta tan inocente. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó, tratar de entender un poquito lo que pasó. Estamos en el medio de los eventos, todavía no han terminado y no tenemos perspectiva todavía para poder analizar todo. Y alguna de las preguntas puede que no sepa responder al final de la charla. Pero vamos a intentarlo, vamos a pasar. Tiene que haber un comienzo. Yo no quiero que sea una clase histórica, pero 2 puntos de referencia, de los muchos que podría haber elegido, para que tengamos un poquito de proporción histórica, o de referencia histórica. El primer punto es Resolución 181 de Naciones Unidas, 29 de noviembre de 1947, la división del mandato británico de Palestina en 2 estados, un estado judío y un estado árabe, que supuestamente iba a ser el estado palestino. Nosotros los judíos en Israel, en México, esa noche salimos a cantar y a bailar y a festejar. Después de 2000 años volvíamos a tener un estado judío. 4 años después de finalizada la Shoah, el Holocausto, volvíamos a tener un estado judío. ¿Ok? Paréntesis, Jerusalén, el casco antiguo, la ciudad vieja, quedaba internacional, al igual que el puerto de Yafo. Otro paréntesis menos bonito, México se abstuvo. Se llegó a este acuerdo, 33 votos a favor, la mayoría países latinoamericanos. Pero México se abstuvo. Pero bueno,
pasemos adelante. Que en 1948 los palestinos podrían haber tenido un Estado que en el mapa de la izquierda es todo lo naranja, es el mismo mapa, y en el mapa, sí, ustedes están acá, de la derecha, es el naranja y el de ahí es el amarillo. O sea, tenían que haber tenido un Estado. ¿Y qué pasó con la Franja de Gaza? La tomó Egipto. ¿Y qué pasó con Judea y Samaria? La tomó Jordania. Y los palestinos, y aquí comienza la tragedia palestina, son utilizados hasta el día de hoy como carne de cañón. El Estado palestino, ahí estaba, Naciones Unidas decidió, nosotros festejamos. Fueron ellos los que no lo aceptaron, no nosotros. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y estuvo bajo mando la Franja de Gaza, estuvo bajo mando egipcio hasta la Guerra de los 6 días, junio de 1967. Junio de 1967, como yo no vengo acá a hacer política, no importa cómo uno lo mire, liberamos, ocupamos, llamémoslo como queramos, en la Guerra de los 6 días. Todo Judea y Samaria, en la Franja de Gaza también, y ahora estuvo bajo administración israelí hasta el 2005. En el 2005 el gobierno de Ariel Sharon, sin entrar en política a favor o en contra, decide retirarnos unilateralmente de la Franja de Gaza y sin acuerdo con los palestinos. Paréntesis, yo era el oficial de educación de las fuerzas en la Franja de Gaza, así que lo conozco muy, pero muy, muy bien. Decidimos retirarnos y sin acuerdo. Nos pidieron que nos vayamos. No fuimos. No importa si tú estabas a favor o estabas en contra, fue una de las cosas más difíciles que tuvimos que hacer en todos los años del Estado de Israel. Tuvimos que sacar por la fuerza a 8.000 colonos de sus casas, sus escuelas, sus sinagogas, sus cementerios. Nos fuimos unilateralmente. Éramos los ocupantes. Nos fuimos unilateralmente. Nos fuimos. Y pasó bajo administración de la autoridad palestina. Año y medio después, 2007, elecciones. Yo tenía un seminario en Yad Vashem, trabajaba en Yad Vashem, tenía un seminario en Yad Vashem, estábamos en Lojamea Getot, en el norte, y con la soberbia típica israelí / argentina, yo nunca caigo bien parado en el asunto, con la soberbia típica israelí les digo, gana la autoridad palestina, no tenemos duda alguna, que las elecciones las gana la autoridad palestina. Nos despertamos a la mañana y ganó Hamás. Pero no sabíamos quién era Hamás. Empezamos a preguntar, ¿y quiénes son estos tipos? Porque no los conocíamos, no sabíamos quién eran. Y ganó Hamás. ¿Ok? Y de ahí en más empezaron a dispararnos. ¿Ok? Pasa uno más, quiero ver qué es lo que tengo, no me acuerdo el orden. Bueno, la indoctrinación de los chicos palestinos, hay un odio fuertísimo. El 7 de octubre, tienen que saberlo, Hamás declaró la guerra a Israel. ¿Ok? Estamos en un cese de fuego desde la vez pasada. Ya hubo 3 vueltas en la Franja de Gaza. Estamos en un cese de fuego. Y el 7 de octubre Hamás declaró la guerra. Fue la masacre de judíos en un día, la más grande desde el Holocausto. Y se suponía que una cosa así no podía pasar en Israel. Era el leitmotiv, el motivo de ser del Estado de Israel, para que una cosa así no pudiese llegar a pasar. Tuvo características clásicas genocidas y se suponía que no iba a poder pasar. Hamás odia a los judíos, así se lo predica en las mezquitas y se educa en las escuelas a los niños pequeños día a día y de generación a generación. Podemos verlo, paso a la próxima porque hay varias que quiero que vean. Así se educan, pasa una más. Okay, este es Yehía Sinwar, el jefe de Hamás, con su sobrino. Se educa día a día y generación a generación. La violencia está adoctrinada en la Franja de Gaza. Hamás está impulsada por un odio religioso irracional. Su odio es la causa de su miseria y se han convertido en prisioneros de su propio odio. Están encadenados a ese odio y ellos y sus hijos son víctimas de su odio, eternizando de esta manera su condición de víctimas. Hamás no odia a los judíos por Israel, no se confundan. No odia a los judíos por Israel, odia a Israel por los judíos. Y en estos momentos se convirtió en un conflicto existencial. El Medio Oriente no volverá a ser el mismo de antes. Esto no va a pasar. Es una guerra entre 2 civilizaciones distintas. Y en estos momentos, por muy feo que suene, son ellos o nosotros. Pero como en esta misma charla, hace 3 días atrás, fui mal interpretado, cuando digo son ellos o nosotros, nos referimos a Hamás, no a los palestinos. Son Hamás o nosotros. No podemos seguir conviviendo con ellos. Es una guerra asimétrica.
donde el poder militar lo tenemos nosotros. Pero volvimos a aprender los límites del poder, volvimos a aprender que siendo aún los poderosos, no todo lo podemos. Pero no solamente es asimétrica en el poder militar, es asimétrica entre quienes de alguna u otra manera priorizan la muerte ante nosotros que valoramos y santificamos la vida. Y el mundo nos pide a nosotros proporcionalidad. Nos piden que seamos proporcionales, ¿ok? No encontramos voluntarios. Buscamos voluntarios civiles o militares para entrar en la Franja de Gaza y matar 364 jóvenes que estén festejando en una fiesta. No hubo voluntarios. Buscamos voluntarios para violar mujeres palestinas. No hubo voluntarios. Buscamos voluntarios para asesinar bebés en sus cunas. No hubo voluntarios. No lo hubo. Y gracias a Dios, y no los va a haber. Y después nos acusan de genocidio, Sudáfrica. Nos acusan de genocidio, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad a nosotros, a los israelíes. Entonces, primero quiero explicar el concepto que no siempre lo conocemos o no siempre lo entendemos. ¿Qué significa un crimen de lesa humanidad? Que es un concepto que sale después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto. Crimen de lesa humanidad es cuando la humanidad fue la víctima. Y la humanidad debió de haberse sentido víctima el 7 de octubre. Pero aparentemente no lo es, no se siente como tal. Pero quiero decirles que sí es un crimen de guerra. Pasa una más. Que sí es un crimen de guerra, gracias. Disparar a misiles contra civiles y ciudades israelíes hace 17 años desde que Hamás subió al gobierno, no ahora. Hace 17 años, yo vivo en Ashkelon, 10 kilómetros aéreos de la Franja de Gaza, es un crimen de guerra. Secuestrar civiles es un crimen de guerra. Secuestrar niños es la madre de los crímenes de guerra. Uso planificado de violencia sexual como arma de guerra es un crimen de guerra. Tenemos 36 casos testificados. No permitir la visita de la Cruz Roja a los rehenes israelíes, ni medicamentos, es un crimen de guerra. Usar hospitales, colegios y mezquitas para almacenar armas y disparar desde ellas es un crimen de guerra. Y usar a tus propios civiles como escudos humanos es un crimen de guerra. No sé si han leído, ¿no?, que Israel presentó anteayer la lista de 12 empleados de Naciones Unidas que han participado activamente el 7 de octubre. 2 de ellos han secuestrado mujeres y las han tenido rehenes en sus casas. ¿Ok? Y que por favor el mundo no se olvide que Israel tiene el derecho, por no decir la obligación, de la autodefensa y defender a su país y a sus ciudadanos, acto que aparentemente hemos fallado el 7 de octubre. Y a eso vamos, ¿okay? Aquí pueden ver parte de los asuntos. Amparados por un ataque masivo de misiles, se dispararon 3.000 misiles el primer día. 3.000 misiles el primer día. Todo el territorio nacional fue invadido. Pasa una más. Aquí voy a parar un segundo. Todo lo que ven aquí, esta es la Franja de Gaza. 34 kilómetros de largo por 10 de ancho. En esta zona 16 kilómetros de ancho. Y toda la zona azul que ustedes ven, acá, estuvo bajo dominio de Hamás por un periodo promedio de 48 horas. Mi hija vive acá en Netiv Hazara, el moshav más cercano de Franja de Gaza. Yo vivo en Ashkelon, a 10 kilómetros. Aquí está Sderot y aquí está Netivot. Y toda la zona sur que ustedes ven acá fue ocupada por los terroristas de Hamás durante un periodo promedio de 48 horas. Fue un ataque salvaje, organizado, planificado, con intenciones claras de matar, violar y secuestrar civiles. Lograron burlar todo el sistema tecnológico y humano de inteligencia israelí. Paréntesis. Cuando mi hija se mudó a Netiv Hazara, hace 5 años atrás, yo dije el primer día, si va a haber un ataque, va a ser aquí, va a ser en Netiv Hazara. Lo dije, pero no hice nada. Lo dije, pero no hice nada. Llevo mea culpa, no es suficiente haberlo dicho. Y los visitamos, muchos, son 10 kilómetros, 3-4 veces por semana, y en algún momento, no sé cuándo, 2 años después, siempre habían soldados en la entrada y hacían vueltas por el moshav, y de repente llegó un fin de semana y no hay soldados. Y yo pregunto, ¿y los soldados? Tecnología. Globos, cámaras fotográficas, todo tipo de, la valla eléctrica, todo tipo de cosas.
A las 2 semanas vuelvo y vuelvo a preguntar. ¿Y los soldados? Tecnología. Y mi hija, Meital, me dice, papá, no hagas lío, porque yo conozco a la gente, si bien ya hace muchos años que estoy fuera del ejército, pero fui el oficial de educación de la Franja de Gaza, conozco, podía haber ido y dado vuelta una mesa y exigir que los soldados vuelvan. Y mi hija me dice, papá, yo era la encargada de lavar la ropa a los soldados los fines de semana. Ya, déjalo así porque si no voy a volver a tener trabajo. Y me callé. Y lo acepté. Entonces burlaron todo el sistema tecnológico y humano de inteligencia. Vuelvo uno para atrás si puedes, por favor, que aquí lo estamos viendo. Cortaron los alambrados, explotaron las murallas protectoras a lo largo de toda la frontera, en 84 puntos a lo largo de toda la frontera. Penetraron nuestro territorio por tierra, mar y aire. Entraron en barcos de goma, en parapentes, en camiones Toyota, en motocicletas, en bicicletas y a pie. Vuelve a la próxima porque esta es la que la voy a dejar ahora por un tiempito largo. Muchísimas gracias. Se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Mataron, torturaron, mutilaron, quemaron, degollaron, violaron, mataron a 1.220 civiles y secuestraron a 241 civiles inocentes israelíes. Los sacaron de sus casas y de sus camas. Destruyeron kibutzim, moshavim y ciudades. El éxito de Hamás, que fue una planificación de un año, hoy lo sabemos, se basó en una planificación con 5 pilares importantes. El primero fue el factor sorpresa. Shabbat, sábado, 6:20 de la mañana, Hag, fiesta, Simchat Torah. La hora del ataque, todo fue sorpresa. Si bien no debería haber sido sorpresa para Israel, pero lo fue. Les recuerdo que el ataque fue el 7 de octubre, el 50º de la guerra de Yom Kippur. Había acá un mensaje, ¿sí? Los sorprendimos hace 50 años y los volvemos a sorprender ahora. Yo creo que el éxito de Hamás ni ellos mismos se lo imaginaron que sea tan grande, ¿ok? Pero lo que hay que reconocer, hay que reconocer. Lo que lograron, lograron. Y también recuerden que estábamos a 1 milímetro de la firma del acuerdo de normalización de relaciones con Arabia Saudita, que era lo último que quería Hamás. ¿Ok? Juntaron inteligencia, sabían exactamente todo, sabían dónde está la electricidad, dónde están las armas, dónde están las ambulancias, sabían exactamente todo. Vuelvo a mi hija, Netiv Hazara. En Netiv Hazara hay un constructor palestino que vive hace 12 años en el Moshav. Vive de domingo a jueves en el Moshav y el fin de semana se va a la casa de la Franja de Gaza y vuelve el domingo a jueves. Él construyó las últimas 35 casas en el Moshav. Hace 12 años que vive en el Moshav, todos lo conocen, ¿ok? Él dio los datos. Ahora sabemos con certeza, está preso en Israel en estos momentos, pero él dio los datos. Una persona que todos lo conocían, Mahmoud, que todos lo saludaban, que había mucho respeto, que todos lo querían. Bueno, él dio los datos. Se juntaron inteligencia. La rapidez del ataque. Fue un ataque muy, muy rápido y fue un ataque a la par en todo el territorio. No es que cada grupo sabía exactamente a dónde iba. Cada grupo estaba predestinado a su destino. Lo único que los sorprendió fue la fiesta de la Nova, que ellos no lo sabían. Y los parapentes lo ven del aire. Ahora, los que conocen Israel saben que un sábado a las 6:30 de la mañana en los kibutzim no hay ni un gato muerto. Están todos en sus casas. Pero de repente en los parapentes ven 3.000 chicos bailando. Y cambian las órdenes. Y algunos grupos que tenían que llegar a otros lugares, finalmente llegaron a la fiesta de Nova, dejando 364 chicos muertos de 3.000 que había en ese momento. Okay, esos no lo sabían. Lo digo con certeza, al 100%, mi sobrino estaba ahí. Y había comprado el boleto medio año antes. Y nadie sabe dónde es. El día del evento mandan un mail y dicen después está en el norte, en el centro, en el sur. Nadie sabe dónde es. Pero eso tampoco ellos podían saberlo. Okay, y los parapentes los vieron del aire y bueno, ahí no sabían cuántos, pero sabemos que eran 3.000 que estaban en esos momentos en el asunto. La cantidad de turistas que entraron, 3.000 en dos vueltas, 1.500 y 1.500. Tenía una superioridad numérica frente a los defensores. Y la pregunta que va a venir, ¿y dónde estaban los defensores? Primero, hay una unidad militar bastante grande, que su misión es defender la Franja de Gaza. Fines de semana, fiestas, una parte los mandan a sus casas de fin de semana para estar con las novias y con la familia y descansar. El 40% de las tropas defensoras, el jueves a la noche, salieron a Judea y Samaria.
porque en fiestas había más peligro de un ataque en Judea y Samaria, y la percepción de inteligencia era que Hamás no va a atacar. Entonces el 40% de las fuerzas defensoras el jueves deja la franja de Gaza y llega a Judea y Samaria. O sea, ya estamos en menos 40% de tropas de defensa. Y las tropas de defensa que tenían que haber defendido a mi hija fueron atacadas. Ahora, la fuerza más importante que había, 187 soldados de Golani, infantería, la élite de la infantería israelí. ¿Cuántos soldados creen que estaban de guardia a las 6:25 de la mañana? Vamos a hacer un ejercicio matemático. ¿Cuántos soldados están de guardia si la percepción es que jamás no va a atacar? ¿10? ¿15? Ellos estaban durmiendo. Y todas las fuerzas fueron atacadas. O sea que las fuerzas que tenían que defender estaban en combate. Golani dejó 73 muertos ese día, de 187. En toda la guerra de Yom Kippur, eso de hecho en el norte, en el Hermón, Golani no dejó 73 muertos. En un día Golani dejó 73 muertos. El ejército, 395 soldados dejó el primer día, el 7 de octubre. O sea, todas las fuerzas de defensa, cuya misión era defender, fueron atacadas. Y ninguna pudo salir, porque el ataque fue sorpresivo y numéricamente muchos más ellos que nosotros. Entonces, esto fue lo que pasó. No es que es una respuesta completa a lo que pasó, pero es en parte lo que lentamente vamos a comprender. Quiero, antes de comenzar esta parte, pasa un poquito, gracias, quiero presentar dos casos para tener un poquito de proporción. Esta es la señora Sara Baspi, vive en el norte. Mi hermana es la trabajadora social de ella, así que también la conozco personalmente, y dio una entrevista en la televisión, así como la ven, fumando una palabra y un pucho, y un cigarrillo. Una vez, así dio la entrevista. Así. Su marido, héroe de guerra, cayó en la guerra de Yom Kippur. Su hijo único, cayó en la guerra del Líbano. Su nieto cayó en la guerra de Gaza. Ahora, y después me dicen que la muerte no golpea 2 veces la puerta. Segundo caso, es la madre de este soldado, Orit Giassi. Gracias. Orit Giassi tenía 3 hijos en el ejército, 2 en la franja de Gaza y 1 en el norte, en el límite con el Líbano. 2 de diciembre, 6:45 de la mañana, golpean la puerta. Somos experimentados en Israel. Si golpean la puerta a de la mañana, es solamente el ejército y solamente para dar malas noticias. Abre la puerta, los mira y pregunta por cuál de mis 3 hijos vinieron. ¿Okay? Vinieron por el sargento Lavi Giassi, el más joven de los 3. ¿Okay? Antes de contarles mi historia personal, quiero una frase de un sobreviviente del Holocausto, que es muy cínico en lo que escribe. Y yo lo digo porque quiero contradecirlo. Y escribió una frase que dice, un poema de 3 líneas que dice lo siguiente: si sales a la guerra y caes, héroe serás. Si sales a la guerra y vuelves, juzgado serás. Y si no sales a la guerra, juzgarás. Yo lo que le pido es no juzgar. Hagamos todo lo posible para no juzgar. Y a nivel personal, fue una guerra contra mi familia. Yo me lo tomé a nivel personal, era jamás contra mi familia. La muerte golpeó la puerta de mi casa, pero gracias a Dios, mi familia no abrió la puerta. Somos muy afortunados y la mayoría que vivió estas circunstancias no tuvo la misma suerte que tuvimos nosotros. Pasa a la próxima. El 7 de octubre, 10:20 de la mañana, impacto directo en mi edificio en el piso de arriba. Yo vivo en el piso 7. Pero en el piso 8, en el salón, no tenemos edificios, sino está todo el sistema de agua y los tanques de agua. Cayó ahí y todo eso cayó al balcón de mi casa. Y del balcón de mi casa entró al salón, pasa a la próxima. Esta es donde está la mesa, pasa a la próxima. Ahí está el salón de mi casa. Hasta ahí. 10:20 de la mañana, impacto directo en mi edificio, el salón y todos los vidrios de toda la casa quedó destruida. Tenemos un chiste en la familia que jamás me tiene miedo a mí y ataca cuando yo no estoy. Siempre yo estoy fuera del país. Y en este caso también estaba fuera del país en un viaje educativo. El primero que hacíamos, había un grupo de mexicanos también en este grupo. Francia, París y Holanda. El Holocausto en Europa Occidental. Y yo estaba en Bélgica. Mi esposa, hay 1 hora de diferencia.
6:30 de la mañana me llama, hay ataques en Israel, todavía no sabíamos lo que pasaba, y de esas casualidades que es muy raro, había Canal 13, el canal israelí, en el hotel en Antwerpen, y empiezo a mirar el noticiero israelí. No sé si recuerdan que eso lo único que se veía era el Toyota blanco con los terroristas en Sderot. Yo no lo podía creer. No, esto no puede ser. Esto es ciencia ficción. No puede ser que un Toyota con 10 terroristas con RPG y armados con Kalashnikov en la mitad de Sderot. Pero así fue. Mi esposa, muy respetuosa y muy disciplinada, estaba en el cuarto de seguridad. Nosotros tenemos 15 segundos para llegar al cuarto de seguridad. Ella estaba en el cuarto de seguridad, espera los minutos que tiene que esperar, escuchó el impacto, pero pensó que era del vecino. La premisa es que en mi casa no va a pasar. Va a caer no del vecino, en la nuestra no, eso es obvio. Abrió la puerta y vio que no, que era en la nuestra. Y que estaba todo destrozado y que no hay vidrios en toda la casa y los muebles y todo. Llamó a mi hijo, que vivía a 500 metros, pero no podía venir a buscarlo porque estábamos bajo disparos de misiles y estaba prohibido salir. Llamó al jefe de la policía. El jefe de la policía dije, entendí, te voy a ir a buscar, te voy a llevar a tu casa, saca a tu mamá y llévatela a tu casa, y así ocurrió. Pero estar sola en un evento así, también no estar sola, pero estar sola en un evento así no es algo sencillo. Hace un mes nos llama el vecino del piso 8, que están restaurando su casa, que todavía no terminaron, apareció el misil, ahí está, ahí lo ven, apareció el misil, estaba incrustado adentro de la cocina en el piso de arriba. Apareció el misil. Muy bien, pasemos a la próxima. En la próxima es el relato de mi hija Meital, que aquí está con mi nieto mayor Reem, de 3 años, y mi nieto menor Omer, de 20 días. Antes de contar lo que pasó en Netiv Asara entraron en parapentes, porque hay una muralla de 6 metros muy alta, porque había disparo directo al Moshav. Entonces hicieron una muralla muy alta de 6 metros de cemento armado. Entonces al Moshav nuestro de mi hija, entraron con parapentes por el aire. Dejaron 20 muertos en el Moshav. Entonces si usted le preguntan a un israelí, hasta el 6 de octubre, ¿cuánto tiempo va a tomar hasta que llegue el ejército en un evento de esta índole? La respuesta es 5 minutos, es una locura. Si llegasen a ser 10 minutos, una comisión investigadora, y más de eso es imposible. O sea, 5 minutos es lo máximo que puede tardar hasta que llegue el ejército. Mi hija estuvo 14 horas sola con los 2 bebés en el cuarto de seguridad. 14 horas. Mi hija no se lo perdona al ejército. No se lo perdona. A mí me abandonaron. Yo estuve sola. Que ellos estaban en combate, a mí no me importa. Ellos tenían que haberme defendido y no me defendieron. Mi hija se fue de Israel. Mi hija está viviendo en estos momentos en Austin, Texas, esperando a conseguir visas de trabajo. Y no la juzguen, yo tampoco la juzgo. Estuvimos ahora camino a México con ellos y estuve una noche entera, 10 horas, tratando de entender cómo vivió esas 14 horas. No lo puedo entender, no lo puedo entender. Lo que sí entendí es que estuvo 14 horas encima de ellos tratando de protegerlos. Ahora que sé todos los detalles, recién ahora los termino de entender. Mi hija es, al contrario de su madre, súper no disciplinada. Hace un mes hubo una revisión en los cuartos de seguridad y la multan a mi hija porque las ventanas del cuarto de seguridad, que son de hierro armado, no se abren porque todo el sistema que tiene para moverse está oxidado y no se pueden abrir. Y le dan un mes de tiempo para arreglar el sistema. Como la casa no es de ella la alquila, a mí no me importa el problema de él. Y no lo hizo. Eso le salvó la vida. El hecho de que haya sido indisciplinada le salvó la vida. Porque cuando intentaron abrir y dispararon a la ventana de mi hija, no se abrió. Y las balas no penetraron. Y eso le salvó la vida. El hecho de que haya sido indisciplinada y que no pudieron abrir las ventanas. A las 14 horas, mi hija y el vecino, que es el dueño de la casa, ambos estaban llamando al ejército, que están los terroristas ahí, están disparando a la ventana. Y llegó un jeep con 3 soldados y un doctor, y le dicen, bueno, vamos a sacarte, el sistema es así, el jeep está a 40 metros, acá, está ahí, van a salir un soldado adelante, tú en el medio, un soldado atrás, el tercer soldado va a llevar a tu hijo Rem, lo envolvió en una frazada, lo va a llevar a Rem, y el doctor dice, yo voy a llevar al bebé. Salimos corriendo, vamos al jeep, te dejamos en el jeep con un soldado y volvemos por tu vecino, que es el dueño de la casa de ella. Salen, el médico, el último, se patina en la puerta de la entrada, se cae sobre mi nieto y le rompe un brazo. Ok, pero son bebés, se cura, salió vivo.
Así que al fin y al cabo, no es el fin del mundo. Salió vivo, mi nieto. Vuelven a buscar al vecino. Ya lo habían matado. No lograron sacarlo. Y mi hija se quedó con mea culpa. ¿Por qué no intentamos también a él sacarlo junto a nosotros? Pero no fue una decisión de ella. Y ahora que estuve con ella le pregunto, ¿pero por qué en esas 14 horas no fuiste tú al cuarto de él de seguridad o él al cuarto tuyo? Y dice, papá, estaban disparando en el Moshav. Estaban los disparos. Yo los llamé. Él no quiso venir. Yo no iba a ir con mis 2 bebés a la casa, que son 20 metros. Tú estuviste en la casa del frente. O sea, 20 metros. No fue. Y al vecino que se unió a la casa, lo mataron y no lograron sacarlo. Mi hija, cuando Omer cumplió 1 mes, escribió una carta. Con el permiso de ella, me permito leérselas. Querido Omer, hoy cumples 1 mes y hace 8 días que no tienes casa. ¡Qué mundo tan loco! Perdón que te traje a este mundo loco. Perdón que no tengo paciencia, no tengo tranquilidad y no tengo casa. Perdón que toda nuestra atención está puesta sobre tu hermano mayor, Rehem, que tanto nos necesita en esta tormenta. Perdón que no nos da el tiempo para disfrutar de ti, de emocionarnos de ti y tomarte fotos. Perdón por las grandes cosas y las pequeñas, que dormís en un cochecito y en los brazos, y que no puedo lavar la ropa en casa, y que no podemos esterilizar tus chupetes. ¡Qué mundo loco! Pero también quiero agradecerte. Gracias por llegar en la fecha que llegaste y curaste un poco mi corazón roto. Gracias a ti, como y tomo, aunque a la fuerza, para poder seguir amamantándote. Gracias porque eres tan pequeño y no vas a recordar toda esta locura. Gracias por las cosas grandes y las cosas pequeñas. Que hay un carrito y un portable, que pudimos comprarte los chupetes que te gustan, que a veces dormís largas horas y nos das tiempo de atender a tu hermano Ren. Pero más que nada, gracias porque los 4 estamos vivos, juntos y a salvo. ¡Qué mundo loco! Mi mundo enloqueció. El padre de mis hijos y el amor de mi vida, Benny, se salvó de la masacre del 7 de octubre. Logramos escapar de nuestra casa a último momento en Netiv Hazara, en el momento en que pudimos salir. Este es el 3er operativo militar que mi hijo mayor Rehem le toca vivir y solo tiene 3 años. Es la 3ª vez que abandona su hogar. ¡Qué mundo loco y torcido! Y yo lucho con toda mi fuerza por enmendar, por Rehem, por Omer y por Benny. Ya vendrán mejores días. Escribió mi hija. Vamos a pasar. Este es el carro de mi yerno Benny. Él trabaja en el aeropuerto y esa noche estaba de guardia. El viernes estaba de guardia en el aeropuerto. A las 6:30 de la mañana lo despierta su jefe. Nadie sabía lo que estaba pasando todavía, pero dice, mira, algo está pasando en el sur, anda a tu casa. Se monta su carro, empieza a viajar, pone la radio. A las 7 se anuncia por el noticiero que hay terroristas en Netiv Hazara. Su esposa, sus hijos, mis nietos. ¿Sí? Dice, bueno, no había semáforos, no había policía. Yo, lo que el carro pudo, yo, Netiv Hazara. Pasa Ashkelon, pasa Yad Mordejai y ve 20 motociclistas armados. O sea, es el ejército de Israel. O sea, ¿quién puede ser? Es el ejército de Israel. Ahora, él es excombatiente de Golani. O sea, él sabe y conoce. Y acorde se va acercando, nota que tienen Kalashnikov. Kalashnikov es un arma rusa que no tenemos en Israel, tienen los palestinos, tiene Hamas. Y ve en 2 de ellos la vincha verde. Bueno, ahí cuando vio la vincha verde, 1 más 1 son 2, frenó el coche, pegó la vuelta para volver hacia el norte, si iba camino hacia el sur, ¿no es cierto? Pega la vuelta para ir hacia el norte, lo rodearon y lo balearon a quemarropa. No podemos explicar cómo salió en vida. Salió con heridas leves, con unas esquirlas en el mano que todavía las tiene, no se las pudieron sacar. No pudimos entender cómo salió vivo. Hace 2 meses atrás encontraron el coche, nos llamó la policía, fuimos a verlo, llevamos marcadores, sin contar las llantas, las ruedas que estaban explotadas y ahí ellos disparaban para que el coche no pueda seguir andando, a las llantas. Marta y yo contamos 103 impactos en el carro. Estuvimos con un experto en el tema. No hay explicación de cómo salió vivo. No hay explicación.
y es Elohim. Si es Yesh Elohim, es Yesh Elohim. ¿Okay? Si hay un Dios, pues ok, hay un Dios. Porque no hay una explicación lógica de cómo él salió vivo. Ahora que estuvimos una vez más con ellos, ahora le pregunto, Benny, ¿cómo hiciste? Y dice, bueno, yo soy un buen chofer y ellos no saben disparar. Bueno, pero eso es un chiste. No hay explicación. No hay explicación porque sencillamente no la hay. No hay explicación. Así que él se salvó, si hay alguien que se salvó de verdad, a lo grande, fue él. ¿Okay? O sea, él frenó, pegó la vuelta para la maniobra, toma su tiempo y los motociclistas son más rápidos. Ahora, cuando él vuelve hacia el norte, hacia Yad Mordejai, en Yad Mordejai hay una base militar. Y cuando los ven venir, salieron los soldados de la base militar, 6, 7, armados, y los motociclistas retrocedieron para el otro lado. Okay, dicho sea de paso, consideran que él salvó a Yad Mordejai. Él no lo cree así. Pero se considera que él salvó a Yad Mordejai, porque el hecho de que él avisó y salió el ejército de esa base, hizo que no penetrasen en Yad Mordejai, porque la intención de los 32 motociclistas era Yad Mordejai. Entonces se considera que él los salvó. Él no lo siente así, pero no es tan importante en el tema, pero probablemente haya sido así. Pasa a la próxima. Bueno, aquí están esos aprovechando que él trabajaba en el aeropuerto. El 9 se fueron de Israel. El único vuelo que salía le consiguieron pasajes. Paréntesis, salieron sin ropa, sin nada, como estaban vestidos, mis nietos en calzoncillos. Tuvieron que sacar pasaportes nuevos en el aeropuerto porque no tenían nada. Y volaron a Rodas. Yo estaba en Europa, me encontré con ellos, ahí está el día que yo llegué y me encuentro con ellos. Fue una alegría verlos vivos, fue una alegría muy, muy grande. Pasa a la próxima. Cuando llego a Israel de vuelta, después de que ellos consiguieron las visas y se fueron a los Estados Unidos, vengo a la casa de mi hijo, llegó de noche, y así me encuentro a mi hijo y mis 2 nietos, Mía de 8 años y Jonathan de 4, durmiendo en el cuarto de seguridad. Hay de todo tipo y de todos tamaños. El mío es grande, es mi oficina. El de ellos es muy chiquito y encima hicieron closets de la casa. Y me encuentro con mi hijo de 38 años, durmiendo así. Hace 40 días que estaban durmiendo de esa manera en el cuarto de seguridad. Y me rompió el corazón. Y yo les quiero decir a ustedes, créanme o no me lo crean, esto no puede seguir así. No podemos tolerar de que los chicos tengan que seguir durmiendo de esta manera. No lo vamos a tolerar. Se acabó esto. Esto no va a seguir así. Pasemos a la próxima. La próxima es mi sobrino, el hijo de mi hermana, porque tengo 2 que son los 2 Shahar. Estuvo en el Nova, en la fiesta del Nova. ¿Ok? Ahora, él llegó muy tarde, él quiso ver el amanecer, y él llegó a las 4 de la mañana. Cuando él llegó, todo el estacionamiento estaba lleno. Por lo tanto, él estacionó al final. Esto fue aparentemente parte de lo que salvó la vida, de que pudo volver a su carro porque estaba al final. 6:20 empiezan a caer misiles sobre Be'eri. Y él, que es muy pícaro, entiende, llama a sus amigos y le dice, nos vamos. Los amigos responden, papito, estos son misiles, seguimos. No. La fiesta se acabó, nos vamos. Eran 4 en el coche de él, en el carro de él, y 7 más en 2 carros más. Y salen hacia el norte, vivían en Rishon LeZion, salen hacia el norte, hacia Rishon LeZion, y llegan a la esquina Be'eri-Sad. Y en los dos, había muchos misiles en ese momento, están los jefes de seguridad invitando a la gente, todavía no sabían lo que pasaban, todavía los kibutzim no habían sido atacados, invitando a la gente que entre a refugiarse. El carro de él entra a Saad y los 2 carros de sus amigos van a Be'eri. Los 7 murieron. Ninguno salió con vida. Y yo le pregunto, ¿y por qué elegiste Saad? Y dice, tío, no sé, elegí Saad. ¿Y por qué yo Be'eri? Bueno, el destino. Entró a Saad. Saad es un kibutz religioso. Hay 2 kibutzim religiosos, Saad y Patish. A ninguno de los 2 entraron. Los únicos que no entraron, Saad y Patish. Ahora, cada uno con su visión, Ashgaha Elioná, suerte, no suerte. Los únicos 2 kibutzim religiosos que hay en la zona, Saad y Patish, a los 2 no entraron. Él estuvo en Saad. Como era un moshav religioso, no pudo cargar el teléfono y estaba incomunicado. Hasta las 6:30 estuvo desaparecido. Yo estaba en Bélgica, mi hermana me llamaba para ver si podemos hacer algo. Yo estimé que estaba muerto. Hasta las 6:30 no apareció. Y lo vi así con una mano en el corazón. Ya teníamos información de los secuestrados. Yo decía, muerto y no secuestrado. Por favor, que esté muerto y no secuestrado. 6:30 de la tarde apareció. Cuando les permiten salir, a las 6:15 de la tarde, en los convoyes, es un
kibutz religioso, no entraron los carros, dejaban los carros afuera. Cuando les permiten salir, le pregunta al jefe de seguridad, ¿y por dónde viajar? Dice, mira, no vayas por Sderot, anda por este y este camino hasta Rishon LeZion. Se sube a su carro, pone el Waze, y el Waze marca Sderot, porque el Waze marca por el camino más corto, no por el camino más... el Waze no sabe que estamos en guerra. El Waze marca Sderot. Y él va hacia el norte y no va por Sderot. Yo le pregunto, entonces, ¿para qué voy a utilizar el Waze? Bueno, no le hizo caso al Waze, se fue por el camino que le dijo el jefe de seguridad y se salvó. Pasamos hasta el próximo. El último envió a otro sobrino también, Shahar, paracaidista. Estuvo 70 días en la Franja de Gaza y no les permitía entrar con teléfonos. Solamente una vez por semana había un llamado. Pasa la próxima. Esos son sus padres, ¿sí? Y acá es cuando salió después de 70 días. Él se llevó un recuerdo, el souvenir de guerra, ¿sí? Una de Hamas, y ahí estamos nosotros. ¿Y qué me dice? Pero fue interesante lo que me dijo. Me dijo, nosotros hace 70 días que estamos luchando en la Franja de Gaza. Yo vivo frente al mall, frente al centro comercial. Y ustedes acá, y acá la gente tomando café. Y de repente, y yo el jueves había ido a comer con Marta a un restaurante. Y yo de repente me sentí mal. Y empezamos a comer y me lo quedé pensando. Me sentí avergonzado. Y después de unos ratos, 10 minutos, dije, momento. Tú estás peleando ahí para que nosotros podamos tomar café. Nosotros tenemos que volver a una rutina normal, lentamente, a una normalidad. Entendí que es lo que tiene que pasar. Y también él lo entendió. Así que así son las cosas, pasemos. Yo nunca en mi vida pensé que me iba a tatuar. No me gustaban los tatuajes, me tatué porque sentí una obligación personal para que no sea Shoah, que es mi tema, que en el Holocausto se tatúa aquí. Yo me tatué en la parte interna del brazo, la fecha y los nombres de todos mis familiares, mi esposa, mis hijos y mis nietos, cerca del corazón, para que todos los días recuerde que somos muy afortunados y que estamos todos vivos y que no es poca cosa lo que pasó. Y yo pienso el 7 de octubre de cada año festejar el cumpleaños familiar. Que estemos todos vivos no es poca cosa. Y no todos tuvieron la misma suerte que tuvimos nosotros. Bueno, vamos entonces ahora con los tres personajes que les dije, el pesimista, que había sido un optimista, pero que ya se ha experimentado. El 7 de octubre jamás nos declaró la guerra. No la quisimos, no la pedimos. Fueron ellos los que nos declararon la guerra. ¿Qué pensaron? ¿Que no íbamos a reaccionar? Pensaban que se iban a callar la boca. ¿Qué es lo que pensaron? ¿Okay? Recuerdo que se conmemoraba el cincuentenario de la guerra de Yom Kippur y la firma del acuerdo con Arabia Saudita. Israel y el ejército de Israel fallaron en su misión de otorgar seguridad y protección. Fue un fracaso colosal, militar, de inteligencia, de tecnología y de la concepción de que jamás no nos iba a atacar. Todo falló. Fue una cadena que falló. Todo colapsó. Nos tomaron por sorpresa. El caos fue incontenible. Los kibutzim, los moshavim, Sderot y Netivot fueron desprotegidos, abandonados a su propia suerte. No supimos protegerlos. El enojo es infinito. El precio fue mortal. Fue una película de terror. El Festival de Música Nova en Be'eri dejó un saldo de 364 jóvenes asesinados y 40 secuestrados. Dentro de ellos, 17 policías, incluyendo 4 policías mujeres. El ejército de Israel se repuso y volvió a tomar control en 48 horas. Militarmente es aceptable que en 48 horas haya tomado control. En Israel, no. Dejando un saldo ese día de 349 soldados que cayeron en combates. Para dar un poquito de proporción, 3 casos de estudio. El kibutz Nir Oz, 400 habitantes, 100 muertos, 80 secuestrados, que son el 25% de secuestrados. Si eran 240, 80 es el 25%. ¿Sí? 16 secuestrados menores de edad, 26 secuestrados mayores de 70 años, 18 de los secuestrados latinoamericanos. Kibutz Kfar Aza, 34 asesinados, 78 secuestrados, 1 de cada 4 habitantes. Netivot,
Netivot, la ciudad de Netivot, desde la Guerra de la Independencia hasta el 6 de octubre, tuvo 48 muertos en guerras o en actos terroristas. 48 muertos. El 7 de octubre, 50 asesinados en un día. Los que no tuvieron 75 años, en un día, 50 muertos. Estadísticas que las odio, y soy odioso de las matemáticas. Se dispararon ese día más de 3.000 misiles, 1.220 muertos. En ese momento habían 32 desaparecidos y 6.000 heridos, 241 secuestrados, 120.000 israelíes por primera vez en la historia refugiados en nuestro propio país. Nunca lo hubo antes, 60.000 del sur. Pasa una. Aquí está. Toda esta zona fue desalojada. Todo lo que está en amarillo. La línea roja es lo que ocuparon Hamas el 7 de octubre hasta el 8. Y la amarilla es lo que Israel desalojó. 60.000 de acá y 60.000 del norte. Nunca, jamás en la historia ocurrió eso. Desalojamos a 120.000 que están viviendo en hoteles, o algunos alquilaron, pero hemos desalojado 120.000. Tenemos en ese día 116 huérfanos menores de edad, de ellos 20 de ambos padres. Amigos, todos somos culpables, todos los israelíes somos culpables. Fuimos frágiles y vulnerables. Pecamos de soberbia y arrogancia. Fuimos presumidos. Nos creíamos invencibles. Menospreciamos a nuestros enemigos. Los juzgamos según nuestros códigos y patrones occidentales, sin entender que ellos piensan de una manera distinta a nosotros, con odio y santificando a la muerte. Pecamos. Fuimos presumidos. El realista. El gobierno de Israel puso dos objetivos. Yo los invertiría, pero así los puso el gobierno de Israel. El objetivo número 1 es la destrucción de la infraestructura política y militar de Hamás, y que Hamás no va a quedar en la franja de Gaza como el gobernante. El objetivo número 2 es devolver a nuestros rehenes de la franja de Gaza. El realista nos prepara para que puede que no logremos los objetivos o que los logremos en parte. Y quizás ninguno de los dos. Tenemos que saber que hay una posibilidad, que nos dice el realista, de que no logremos los objetivos. Estamos ya en 117 días de combate, el 80% de los túneles siguen existiendo, 8.000 terroristas han muerto, tienen 30.000, o sea que hay 22.000, no, un poquito más esta última semana, pero yo tengo los datos de la semana pasada, ¿ok? O sea que todavía hay 20.000 terroristas vivos. Fíjense ustedes, un día antes de salir, el ministro de Seguridad, Yoav Gallant, informa que el 4 de febrero, todos los que tienen casa en la zona amarilla que fue desalojada, todos los que su casa no fue destruida, pueden volver. Lo informa un día antes que yo salga de Israel, que el 4 de febrero, a las 8 de la noche, todos los que tienen casa pueden volver. 8 y 1 minuto. No había terminado de hablar Yoav Gallant. Dispararon 50 misiles a Netivot. En 8 y 1 minuto. Aquí estamos nosotros vivitos y coleantes, todavía no nos ganaron. 8 y 1 minuto. Yo estaba hablando todavía, no había terminado el mensaje. 8 y 1 minuto, 50 misiles están a Sderot, 3 impactaron, dicho sea de paso. Entonces, puede ser que no logremos los objetivos, ni el uno ni el otro. Ahora, para Hamás, 136 rehenes o 20 es lo mismo. Yo estimo, es mi estimación, no me baso en conocimientos, sino en mi estimación de lo que conozco, que va a haber una segunda vuelta. Él está proponiendo varias propuestas. La propuesta más seria son 2 meses de cese de fuego a cambio de nuestros rehenes, o parte de ellos. Tuvimos que priorizar y jerarquizar, lo cual no es simpático. Las mujeres que quedan y los niños que quedaron, si es que están vivas, los mayores y enfermos. Esa es la jerarquización que se ha hecho, a pesar de que pedimos todos por el todos. O sea, todos los rehenes por todos los prisioneros que están en Israel, que son cerca de 8.000. Yo personalmente, si lo miro desde los ojos de Hamás, no existe la posibilidad de que Hamás devuelva a todos, porque es el único escudo que tiene Hamás. Por lo tanto, va a haber una segunda vuelta, puede tener 20 y 36 y 136 es lo mismo. Devolver 70, 80 probablemente ocurra, pero se van a quedar con los últimos 20, 30, 40 soldados y soldadas mujeres, ¿okay? Que tienen en su poder 18 hombres, 16 mujeres, soldados. ¿Okay? Ellos no lo van a devolver.
Eso es lo que yo estimo, por muy duro que sea decirlo. ¿Ok? Y puede tampoco que no logremos. Y la segunda oferta que se está ofreciendo, que ya se publicó, no es secreto lo que voy a decir en estos momentos, es que, no sé si ustedes recuerdan, Arafat en Beirut, cuando salió a Argelia, ¿recuerdan? En barco, se está ofreciendo que Hamás no se rinda, sino que salga por barcos a Argelia. Argelia está dispuesto a recibirlos. Es una propuesta que Yahya Sinwar, con todos sus terroristas, salgan, que Israel lo va a permitir, en barco a Argelia. Esa sería una opción que se está manejando. Dudo, en su ideología extremista yihadista, dudo de que jamás lo acepte. Pero se están manejando diversas propuestas. ¿Ok? Entonces, ese es el realista. Y antes de llegar al optimista, porque dije que hay que terminar con optimismo, quiero decir cuáles son los verdaderos desafíos que tenemos frente a nosotros. El desafío número 1 es la devolución de los rehenes. Nada va a ser considerado una victoria hasta que no vuelvan todos los rehenes. Nada va a ser considerado una victoria hasta que no vuelvan todos los rehenes. Nada va a poder ser considerado triunfo. El segundo desafío es verdaderamente si se va a cumplir el objetivo de que jamás no sea el gobernador y destruir la infraestructura militar y política. En el tiempo que tenemos, que nadie sabe cuánto tenemos. Israel estima que todo el 2024 va a ser un año de guerra. Dios mediante, esperemos que no, porque los principios ideológicos hablaban siempre de dos principios: la guerra en territorio enemigo, esto se está cumpliendo, y guerra corta. Aquí ya estamos en 117 días. Entonces, no sabemos si se va a cumplir o no, y quién es la alternativa. Porque el próximo desafío es la administración en la Franja de Gaza. ¿Quién va a administrar la Franja de Gaza? Cuando esto se termine, ¿quién lo va a administrar? Muchos planes, pero no quiero cansarlos. El plan más posible es el plan de Yoav Gallant, ministro de Seguridad, que habla de un cuadrilátero. Y está compuesto de la siguiente manera. En el sur, Egipto, el Sinaí, en la parte sur, que se llama Sir Filadelfia, el camino de Filadelfia, se llama esto. De afuera, Egipto, en el Sinaí, y adentro Israel. ¿Por qué necesitamos a Egipto? Porque la gran mayoría de lo que entró clandestinamente a la Franja de Gaza entró por el Sinaí. Yo vi con mis propios ojos, no me dejaron fotografiar, pero lo vi con mis propios ojos, uno de los túneles del Sinaí, entraba un camión enterito por ahí. ¿Ok? Y esto es lo que tenemos que impedir. Y en esto tenemos similitud de intereses con Egipto. Por eso, uno de los temas más importantes es la colaboración de Egipto, que no tiene muchas ganas de ayudarnos, pero hay similitudes de intereses para que no haya más contrabando de los beduinos del Sinaí hacia Israel por el Sir Filadelfia. Fuerza número 2, una fuerza pan-árabe moderada, compuesta por países como Egipto, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos, todos los países que hicieron el acuerdo de Abraham, el mismo Satanás, Qatar, que fue quien financió a los palestinos durante todos estos años, pero también son aquellos que tienen la posibilidad de financiar la reconstrucción de la Franja de Gaza. 70% del norte de la Franja de Gaza y 55% del sur de la Franja de Gaza está destruida. Todas las ciudades o aldeas de ellos a lo largo, que estaban pegadas a la Franja de Israel, no existen más, están pulverizadas, las he visto, ninguna existe más. Entonces va a haber que reconstruir, Israel no lo va a pagar. Entonces ellos podrían tomar una administración civil por un periodo de 5 a 10 años, que es lo que estimamos que va a tomar reconstruir la Franja de Gaza. Dicho sea de paso, están de acuerdo en hacerlo, pero dicen, queremos garantías que Israel no va a volver a atacar. Y Israel responde, garantías se las damos, que no esté jamás, que vengan garantías recíprocas, que se asegure que no sea jamás. Entonces, en eso estamos en la negociación. Entonces tenemos Egipto e Israel por adentro, una fuerza panárabe, garantías americanas y europeas, que son los únicos que pueden garantizar algo acá en este mundo, en este Medio Oriente, y una fuerza local palestina que no sea jamás ni la autoridad palestina. Por ejemplo, las cuestiones de educación, buscar un director de un colegio, que no sea jamás, que sea moderado. Las cuestiones de seguridad, buscar un doctor, un director de un hospital,
Ya hemos visto quiénes son los directores de los hospitales, ¿ok? Pero buscar uno que podamos más o menos, o sea, que tiene que haber una fuerza local y se está manejando, no sé quién conoce, escuchó el nombre de Dahlan. Dahlan fue ministro de los prisioneros palestinos en la autoridad palestina, nacido en Khan Yunis, vecino de Yahya Sinwar, dicho sea de paso, que tiene sus manos ensangrentadas en sangre israelí. Pero dentro de todos es el más moderado de todos los extremistas, está también manejando ese nombre, pero va a tener que haber una fuerza local también que asuma la responsabilidad. Ahora, Israel va a tomar una franja de seguridad estratégica de profundidad de 1 kilómetro a lo largo de toda la frontera, o sea, lo que estoy marcando acá con el dedo. A lo largo de toda la frontera, Israel va a tomar 1 kilómetro de profundidad, lo que se llama tierra muerta. Pero recuerda, 1 metro de profundidad en 10. ¿Ok? Es mucho. Acá es 16, pero en toda esta zona es 1 en 10. ¿Ok? Y eso va a ser tierra muerta. Pero vamos a tener que cumplirlo. Avisar que el primero que pise, muerto está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero yo les digo, pongo mi nombre y deposito mi sueldo hasta el último día de mi vida en la cuenta del doctor Romanowski. Que el primero que va a pisar va a ser un chico de 6 años, que se le escapó la pelota, que lo mandaron sus padres y lo están filmando. El primero va a ser un chico de 6 años. Y yo no quiero ser el soldado que está ahí. Yo no quiero ser el soldado, ¿ok? Porque dijimos que había que cumplir, ¿no es cierto? Acabamos de decir que hay que decirlo, porque si no viene el segundo, y viene el tercero, y viene el misil, y viene el globo incendiario. Esta vez se acabó el juego. Lo decimos y lo hacemos. Ahora, no hay por qué tirar un tiro a la cabeza. No podemos tirar un tiro en el pie. Pero lo decimos y hay que cumplirlo. Porque si no viene el segundo. ¿Ok? O sea, quiero que vean también que no son tan sencillas las declaraciones que a veces hacemos. Bueno, vamos a matar a todos. No, momento. Nosotros somos seres humanos, nosotros no somos jamás. ¿Ok? Eso es lo que se está manejando por un periodo de 5 o 10 años y esperemos que de alguna u otra manera se logre. El próximo periodo son los refugiados palestinos, o sea, la población no involucrada. ¿Ok? Vamos a decirlo las cosas como son. El 80% y más de los palestinos no involucrados apoyaron y siguen apoyando a Hamás. Las cosas como son. Pero siguen siendo civiles no involucrados. Y nosotros seguimos siendo israelíes y a nosotros no nos van a enseñar ética y moral. Ningún ejército en el mundo nos va a enseñar a nosotros ética y moral. Y nosotros actuamos según la ética y moral y se los digo y lo único que les pido que recuerden cuando salgan de mi conferencia. Tenemos las manos y la conciencia limpia. Hemos respetado los códigos de guerra. Hemos hecho todo lo posible, habido y por haber, para que no haya bajas en civiles no involucrados. Las hay, y muchas, porque jamás los utilizó como escudos humanos. Son ellos los culpables y no nosotros. Hemos pedido que se retiren. Hemos abierto pasillos humanitarios. Avisamos antes de volar cada edificio 4 horas antes para que desalojen el edificio. Lo hemos demostrado claramente en la Corte de Justicia en La Haya y lo vamos a seguir demostrando. Pero ante nosotros mismos, el espejo, tenemos las manos y la conciencia limpia. Hemos actuado con ética y con moral, haciendo lo posible para que civiles no involucrados, aunque apoyen a Hamás, no tengan que pagar el precio. Miles han pagado el precio. No digo que no. Pero fue Hamás el culpable, quien no los dejaba salir. Nosotros tuvimos que protegerlos de Hamás para que puedan salir. Y hay otros desafíos nacionales que no voy a entrar en estos momentos. En el norte, Hezbollah es 10 veces más potente que Hamás. Ningún poblador del norte va a volver a su casa si los ven a Hezbollah con los ojos. Y Hamás va a tener que retirarse hacia el norte del río Litani, o por las buenas o por las malas. Porque nadie va a volver a su casa en el norte si lo estamos viendo ahorita con los ojos, después de lo que pasó el 7 de octubre. Oficialmente no estamos en guerra, ni Hamás ni Israel declara que estamos en guerra. Estamos en la madre de las guerras. Estamos en la madre de las guerras, miren las noticias. Estamos en la madre de las guerras en el norte, todos los días. Si bien tropas israelíes no entraban en el sur del Líbano, pero estamos en la madre de las guerras. La libre navegación en el Mar Rojo. ¿Quién de los que está aquí escuchó los Houthis hasta el 6 de octubre? Sí, los conocíamos, están en guerra hace 30 años entre ellos mismos en Yemen contra Arabia Saudita, ¿ok? Pero ¿quién nos había escuchado? ¿Y quiénes son estos pirulos?
Y de repente amenazan la libre nación. Nosotros tenemos a 2 guerras por la libre nación del Mar Rojo. La guerra del 56 y la guerra del 67. Egipto cerró el Mar Rojo para Israel. Y seguimos una guerra para eso. Y ahora los Houthis de repente nos disparan desde Yemen y llegan hasta Eilat. Restablecer la seguridad económica. Yo de economía no entiendo. El apartamento mío costó $60.000 la restauración. Lo pagó el gobierno. La burocracia nos sacó 10 años de la vida, ¿ok? Pero pagaron todo, ¿ok? $60.000. Son daños menores frente a otras casas que sufrieron muchísimo más que nosotros. Yo no sé cómo se subvenciona esto. ¿Ustedes saben cuánto vale un misil de cúpula de hierro? ¿Alguien sabe? $50.000. ¿Saben cuánto vale un misil de ellos? $250. Es un caño, como ustedes vieron, por el fosforito y sale. O sea, yo no sé cómo se subvenciona, cómo se va a financiar todo este asunto. Sin lugar a dudas se va a crear una comisión investigadora de los hechos, como ocurrió en Yom Kippur. Tendrán que pagar el precio a quienes tienen que pagar. Todos los comandantes y la gente de inteligencia han asumido la responsabilidad, menos Bibi Netanyahu, que dijo: cuando llegue el momento daré las respuestas. Pero todos los demás han asumido la responsabilidad y van a dimitir cuando la guerra termine. Y va a haber que crear una nueva visión estratégica y geopolítica en el Medio Oriente. El último punto, que no lo voy a tocar, pero lo voy a mencionar, es Irán. No olvidemos que la cabeza de todo este asunto fue Irán. Irán es quien maneja a Hezbollah, Irán es quien maneja a Hamas, Irán es quien maneja a Siria, Irán es quien maneja a los Houthis. Y una cosa más les quiero decir, a Irán hay que creerles. Nunca nos mintieron. Y si nos dicen que no quieren destruir y están llegando al poderío atómico, hay que creerles. Si me preguntan a mí, Mario Sinai, el 8 de octubre Israel tenía que haber atacado a Irán. Teníamos toda la justificación del mundo para atacar a Irán. Los Estados Unidos no nos permitió, porque estaba todas las intenciones de hacerlo, era el momento clave para hacerlo. ¿Qué va a pasar y cuándo? Yo no lo sé, pero Irán no va a salir así de este evento. Irán le vamos a cobrar el precio en algún momento cuando se pueda. Los símbolos de nuestro heroísmo a lo largo de la historia fueron Metzadá, Tel Hai y el gueto de Varsovia, lugares donde perdimos la batalla, pero ganamos la guerra de la existencia del pueblo judío. Así fue también en Emek Habahá, en Yom Kippur, y ahora en Be'eri, en Niroz, en Kfar Aza, en Sderot, en Netivot y en Netiv Hazara. Desde el 7 de octubre no miramos a nuestros hijos con los mismos ojos. La frustración y el dolor son insostenibles. Fue un trauma colectivo que incluye a todo el pueblo judío. Y aún estamos en duelo nacional. Hago un paréntesis. De las cosas buenas que salieron, el optimista, es que volvimos a reencontrarnos, porque estábamos a 1 milímetro de una guerra civil interna, y por estupideces, que no lo justificaba. Y volvimos a reencontrarnos y a aprender que podíamos vivir juntos. Pero pasó otra cosa más. Volvimos a reconocer a la diáspora. Y la diáspora volvió a encontrar a Israel. Y volvimos a entender que somos hermanos, lo que hacía mucho tiempo que Israel había abandonado. Y volvimos a encontrarnos, porque nuestro único consuelo fue la solidaridad. Ustedes nos ofrecieron a nosotros en los momentos en que verdaderamente lo estábamos necesitando. El golpe fue mortal. Fuimos linchados y humillados, pero no fuimos vencidos. Las heridas son profundas y aún no cicatrizaron. Perdimos la inocencia, pero no tenemos el privilegio de rendirnos. Marchamos con la antorcha de la vida que ilumina la oscuridad. Surgió una chispa de esperanza y nos aferramos a ella. Nuestro triunfo verdadero será el renacimiento del Otef Aza, los asentamientos que están ahí. Verde, vibrante, activo, con sus kibutzim y sus moshavim, agricultura, fuentes de trabajo, jardines de infancia, un pequeño paraíso. Cuando esto termine, y esto va a terminar, volverá a salir el sol. Aprenderemos a superar de la tragedia que cayó sobre nosotros. Vamos a pasar años curando las heridas de nuestra nación. Abrazaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos, tratando de convencerlos de que los monstruos no existen. Pasarán años
tratando de recuperar su inocencia perdida. Trataremos de convencerlos de que pueden volver a salir a jugar sin temor. Vamos a pasar años reconstruyendo nuestras casas, nuestros kibutzim y nuestro país. Emergeremos nuevamente de las cenizas como el ave del fénix después de la Shoah. Lloraremos mucho, pero volveremos a empezar desde Bereishit. Y lo haremos, como dijo Golda Meir, porque no tenemos otra alternativa. Gracias.